Presentación. Listo. Vamos a comenzar con este webinar y bueno, para mí es un gusto presentarles al doctor Eric Alexis Piña Castro. Les voy a hablar un poquito acerca de él, les voy a dar su semblanza. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y es maestro en salud pública en enfermedades infecciosas por parte de la Escuela de Salud Pública de México, del Instituto Nacional de Salud Pública, graduado de ambas instituciones con honores. Actualmente, él se desempeña como consultor nacional en enfermedades transmisibles con énfasis en las que están en eliminación en la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en México. En este rol ha participado en la implementación de estrategias para la prevención y control de enfermedades transmisibles, zoonosis y enfermedades transmitidas por vector, con una especial dedicación para el avance en la eliminación de la malaria en México. Además, ha colaborado en la Estrategia Nacional para la Eliminación del Vector Intradomiciliar de la Enfermedad de Chagas, en actividades para la eliminación del tracoma y de la rabia transmitida por perros como problema de salud pública en México. También en enfermedades o en agentes etiológicos como la arbovirosis, leishmaniasis, entre otros. Y también en la gestión de donaciones y compra de medicamentos e insumos en todo el país. A lo largo de su carrera ha trabajado en estrecha colaboración con organismos gubernamentales, organizaciones comunitarias y equipos intersectoriales, promoviendo el enfoque de una salud en la resolución de problemas sanitarios. También ha participado como investigador, colaborador en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud, el CIS, del Instituto Nacional de Salud Pública en temas de resistencia antimicrobiana. Forma parte activa como miembro fundador del equipo de Una Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y como docente en el curso Una Salud, Iniciativa Integradora de la Salud Humana, Animal y Ambiental. Y por último, pero no menos importante, ha participado activamente en el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán y el Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, de donde es egresado, brindando apoyo a productores acuícolas y trabajando en temas de enfermedades bacterianas, promoción y educación para la salud. Y bueno, pues es un valioso colaborador docente de esta escuela, de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies, impartiendo la asignatura de seminario de titulación, en donde pues forma y le da contexto a nuestros egresados para que vayan encaminándose hacia sus trabajos de titulación. Tuvo a bien de participar con ellos con nuestra primera generación que concluyó el semestre pasado y que está ahorita pues ya trabajando en sus temas para titularse y poder ser la primera generación egresada de esta escuela. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. ¿Me escuchan correctamente? Así es, te escuchas súper bien, doc. Excelente. Bueno, pues primeramente voy a compartir mi pantalla. En lo que comparto mi pantalla, hacer algunos comentarios. Primeramente, agradecerles a los miembros de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana por brindarnos este espacio para poder compartir y dialogar un poco acerca de estos temas precisamente relacionados con enfermedades infecciosas. También a todas y todos los asistentes por brindarnos un poco de su tiempo para poder tener este intercambio y este diálogo. Y pues bueno, antes de entrar en materia, me veo obligado a hacer un pequeño disclaimer, comentarles que dentro de esta presentación, todas las experiencias, los abordajes, los elementos que vayamos viendo, que vayamos revisando, son situaciones que no forzosamente representan la postura de la organización en la que ahora me encuentro laborando. Si bien les voy a mostrar algunas estrategias y algunas situaciones en las que he tenido la fortuna de formar parte y de poder participar activamente, todo lo que les voy a comentar es a título personal y debe de ser tomado como tal. Bueno, dicho lo anterior, me gustaría entrar en materia. Es que me comentan, por favor, si se ve mi pantalla en modo presentación. Doc, rapidísimo, antes de que empieces, las preguntas o dudas que tengan, si las pueden ir anotando en el chat, con gusto las vamos abordando al final de la plática y les voy a hacer llegar unas pequeñas preguntas a través del chat para que si pueden hacernos favor de contestarlas, nos va a servir para registro y tener algunas métricas de estos eventos y poder continuar otorgándolos.
Gracias, Doc. Adelante, todo tuyo Claro que el sí, escenario. muchísimas gracias. Bueno, de igual manera, en alusión a este comentario, sabemos que las preguntas serán realizadas al final de la presentación, pero de igual forma, si existe alguna particularidad o alguna situación que crean necesario intervenir en el momento en el que esté comentando los temas, con mucho gusto pueden externarlo y el doctor Efraín amablemente nos comentará para realizar el abordaje. También les pido, por favor, si me pueden avisar unos 15 minutitos antes de que termine el tiempo, justamente para medir y dar espacio a este intercambio de preguntas y respuestas en caso de que existiera. Y bueno, ahora sí, entrando en materia. El tema del que les vengo a hablar el día de hoy, me preferí titularlo Transformando Realidades y poner un subtítulo manejándolo como el rol estratégico del médico veterinario zootecnista en la lucha coordinada contra las enfermedades infecciosas desatendidas. Lo vamos a ir revisando y lo vamos a ir desglosando punto por punto, pero me parece una situación sumamente importante porque en muchas ocasiones, o parte de la intención de esta conversación el día de hoy, es justamente que podamos ver un poco del panorama y del rol que juega el médico veterinario zootecnista en otros aspectos que a veces no son tan conocidos dentro de la medicina veterinaria, ¿no? Saber que tenemos un papel muy importante, un papel estratégico, y cómo nos insertamos con todos estos equipos y cómo dentro del papel que jugamos y dentro de nuestro rol como médicos veterinarios tenemos incidencia muy importante en el abordaje de distintos temas que son de suma relevancia a nivel poblacional. Bueno, la presentación está estructurada de la siguiente manera. Vamos a empezar con una pequeña reflexión. Después les voy a dar un breve panorama de qué son las enfermedades infecciosas desatendidas, a qué nos referimos cuando hablamos de ellas, un poquito acerca de cuáles son algunas de las estrategias y de los abordajes que realizamos a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local para llevar a cabo todas las situaciones de prevención, control y en su defecto avance en la eliminación de algunas de estas enfermedades, cuál es el estatus de algunas de estas enfermedades de igual manera en México y finalizamos con la parte que creo que es como la situación tal vez más atractiva de la presentación el día de hoy, que son ya las experiencias in situ el médico veterinario y cómo nos podemos articular con todos estos equipos para el abordaje de las enfermedades infecciosas desatendidas. Entonces, lo primero, y yéndonos a esta reflexión, esta primer transparencia, justo la titulo Enfrentando Realidades y por qué decidimos ser MBZs. El grueso de los colegas que nos acompañan el día de hoy en esta charla no me dejarán mentir. Me imagino que dentro del quórum que tenemos el día de hoy tenemos a médicos veterinarios ya egresados que ya están en el ejercicio de la profesión, seguramente por ahí algunos estudiantes que están apenas cursando esta carrera, que se están preparando y que precisamente están en estas dudas de a qué especie me voy a dedicar, qué voy a realizar, qué voy a hacer cuando egrese de la misma. A lo mejor por ahí alguna persona interesada en estudiar esta carrera y público en general. Entonces, en este sentido, dentro del ejercicio que afortunadamente también tengo la oportunidad de fungir como docente, una de las preguntas que me gusta realizar con los alumnos los primeros días de clase es, ¿por qué decidiste estudiar medicina veterinaria? Y no me dejarán mentir que la respuesta más común que tenemos de los alumnos es porque me gustan los animales. Y esto es cierto, es una cuestión completamente, pues justo cierta y verdadera, porque asociamos precisamente al médico veterinario con la atención de los animales. Pero nos quedamos a veces con esa visión corta. A veces nos vamos con la idea de que el médico veterinario, el único campo laboral, el único campo de trabajo que tenemos es a lo mejor trabajar directamente en una clínica o en un hospital. Y esto lo podemos ver incluso cuando tenemos algunos conocidos, cuando tenemos a mismos familiares que se enteran que estudiamos esta carrera, que se enteran que somos médicos veterinarios y que justamente nos preguntan cuál es nuestro panorama, cuál es nuestra visión, qué es lo que queremos hacer una vez que egresemos o dan por hecho que nos dedicamos a lo mejor a trabajar en un hospital o en alguna clínica, ¿no? Si bien esto es una labor sumamente
loable y es sumamente respetable y que tiene un carácter y una dificultad bastante grande, es importante que conozcamos que un médico veterinario no solamente se dedica precisamente a la atención o a la parte clínica, tenemos un campo mucho más amplio y es aquí donde entramos en este apartado de enfrentando realidades. ¿Qué pasa? Cuando entramos a la carrera nos damos cuenta de que existe un mundo y un panorama mucho más grande que abarca no solamente la cuestión médica, sino que también vemos situaciones que tienen que ver con laboratorios, vemos que nos preparan en situaciones que tienen que ver con abordaje en situaciones como microbiología, virología, parasitología, cuestión de inocuidad alimentaria, cuestiones ambientales, cuestiones de preservación, etología, epidemiología, en fin, una gama enorme en la cual ya nos empezamos a preguntar precisamente a qué nos vamos a dedicar, qué queremos hacer y qué otras opciones tenemos a partir de esto. En ese sentido, una de las conversaciones que suelo tener con los alumnos precisamente es dentro de este esquema de por qué decidimos ser médicos veterinarios. A veces una de las respuestas curiosas que he llegado a tener por parte de los alumnos es porque no me gusta trabajar en realidad con personas, porque prefiero trabajar con animales. Entonces, esto es muy curioso y de alguna manera hasta cierto punto gracioso, porque a veces no recordamos que precisamente, aunque nos dediquemos a esta parte clínica, un animal en clínica obviamente no va a llegar por sí solo, va con un propietario y tenemos que trabajar con el propietario. En una producción vamos a trabajar a lo mejor con un ganadero, con algún productor, con algún gerente, con algún jefe, y siempre tenemos que tener esta dinámica directamente con la sociedad. Haciendo alusión a esta parte, una de las situaciones que me gusta contextualizarles es que sabemos que obviamente los juramentos profesionales en cada una de las instituciones llegan a ser distintos, pero siempre hay un apartado y un punto que viene mencionado en todos, y es la necesidad o la importancia del médico veterinario dentro de la salud poblacional y la importancia que el médico veterinario tiene en sí dentro de la salud pública. Y para que no parezca que solamente estoy hablando al aire, les pongo un fragmento del juramento profesional que en lo particular yo tuve que realizar en algún momento y les subrayo este parrafito que dice, usaré o emplearé mis conocimientos y habilidades en beneficio de la sociedad. Y si vemos al último, establece salvaguardando la salud pública, la seguridad y la cuidado alimentarias. ¿Por qué les planteo esto? Porque parte del abordaje que vamos a ver hoy, de las estrategias y de las oportunidades que tenemos para insertarnos dentro del ámbito de salud pública veterinaria, medicina preventiva, epidemiología, y estas áreas que a veces no son tan visibles a lo mejor como cuestiones como cirugía, a lo mejor alguna producción o alguna situación que pueden ser de alguna manera en primera instancia atractivas, que sepamos que también tenemos un papel muy importante dentro de toda esta gama de elementos y esta abordaje y estas áreas, ¿no? En ese sentido, justamente les comentaré algunas de las experiencias, abordajes, y para ello, pues primero vamos a dar esta contextualización. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a las enfermedades infecciosas desatendidas? Bueno, para empezar, tenemos que establecer qué son las enfermedades infecciosas desatendidas, ¿no? Las enfermedades infecciosas desatendidas son un conjunto de enfermedades que afectan principalmente a poblaciones más vulnerables, poblaciones en situaciones de pobreza que tienen dificultad o dificultad para el acceso a los servicios de salud y a servicios básicos, es decir, agua, disposición de residuos o de desechos, electricidad, llámese también la cuestión de educación, un panorama muy amplio al cual desafortunadamente la mayoría de estas enfermedades se presentan en poblaciones que tienen dificultades en esos accesos. ¿Por qué les pongo aquí arribita lo que dice esta comparativa que dice ETBs y asociadas con el rezago social? Muchas de estas enfermedades, de manera, digamos, históricamente, son enfermedades que se transmiten por vectores, es decir, que se transmiten por algunos insectos. El caso, por ejemplo, de la malaria, de la leishmaniasis, el caso, por ejemplo, de diferentes situaciones como oncocercosis y demás enfermedades que en un principio, o por las características también de estos insectos y de transmisión, estas enfermedades eran muy comúnmente
presentadas o se veían con frecuencia en las zonas tropicales. ¿Por qué? Porque estaban asociadas precisamente a las cuestiones o condiciones como humedad, altura, temperatura, entre otras, que hacían o que favorecían la reproducción de estos insectos y por ende se veían también asociadas este tipo de enfermedades en estos sitios. Entonces, en un principio, estas enfermedades tenían la denominación de enfermedades tropicales desatendidas. ¿Qué ha ocurrido? Obviamente, con toda la situación que tiene que ver con impacto ambiental, cambio climático, urbanización, fragmentación del área, invasión de nichos ecológicos, etcétera, toda esta dinámica ha ido cambiando. Y hemos visto que, recordemos que todos estos insectos, todos estos vectores, son también seres vivos que se tienen que ir adaptando a los diferentes contextos para perpetuar, obviamente, su supervivencia. En ese sentido, vemos que algunas de estas enfermedades, algunas de estas cuestiones que se veían de alguna manera de forma tradicional en ciertas zonas con características tropicales, empieza a establecerse una dinámica de cambio. Un ejemplo, en la Ciudad de México tradicionalmente no tenemos el mosquito transmisor del dengue, la Aedes aegypti. Entonces, esto es derivado de condiciones justamente de altitud, temperatura y demás. Pero ¿qué se ha visto? En los últimos años, con el cambio climático y demás, ya se han encontrado algunas ovitrampas, principalmente a la periferia de la Ciudad de México, en algunas zonas como Iztapalapa, en algunas zonas como Xochimilco, incluso en la misma central de abastos, en las cuales ya se ha determinado positividad del mosquito Aedes aegypti en la ciudad. Es decir, todavía no tenemos una cuestión ya de asentamiento de estas poblaciones de vectores, no tenemos una situación en la que ya esté bien establecido el vector, sin embargo empezamos a ver que existe esta característica de cambio y que el vector se empieza a adaptar a las características de la ciudad. Entonces, justamente estas particularidades han hecho que el término enfermedades tropicales desatendidas cambie o migre hacia el término enfermedades infecciosas desatendidas. ¿Por qué? Porque ya no se presentan todas de manera común solamente en las zonas tropicales. Adicional a ello, ya se han puesto estas enfermedades. Vamos a pasar en la siguiente diapositiva a ver por qué se llaman así, pero en los últimos años también ya se ha puesto más en la agenda política este tipo de enfermedades, se ha determinado o caracterizado cuáles son las situaciones que provocan, cuáles son algunas de las consecuencias que tienen no atenderlas, y esto ha propiciado que también el término desatendido ya no esté tan completamente aceptado y más bien se ha también tratado como de implementar el término asociadas con el rezago social, ¿no? Entonces, estas enfermedades están presentes en más de 149 países y como mencionábamos, pues afectan principalmente todas estas zonas o poblaciones marginadas. Ahora sí, vamos a esta cuestión de ¿y por qué se llaman desatendidas? Esto tiene que ver justamente con lo que estaba platicándoles en la diapositiva anterior, ¿no? Se denominan o en algún punto se estableció este término desatendida porque históricamente al afectar precisamente a poblaciones vulnerables, poblaciones rezagadas, poblaciones que en realidad no eran tan visibles ante cuestiones tanto de agenda política ni eran como tan llamativas, no se les prestaba tanta atención en diferentes términos, incluyendo términos de financiamiento, términos, situaciones como investigación y incluso la generación de la industria farmacéutica. Por ponerles un ejemplo, la industria farmacéutica obviamente pues les interesa justamente también la producción de nuevos fármacos, que estos se implementen y además que justamente se pueda acceder a ellos o que a nivel global las agendas políticas se interesen en la adquisición de los mismos para la atención de poblaciones. Al ser poblaciones no tan visibles, no les era también tan redituable invertir en fármacos para poblaciones que a lo mejor de alguna manera quedaban o estaban como en segundo plano, ¿no? Entonces, esto perpetúa algo que conocemos como justamente ciclo de la pobreza. Es decir, con todas estas características, esto provocaba que el impacto de estas enfermedades va más allá de la salud física. Es decir, no solamente provoca que las personas se enfermen, sino todo el derivado y toda la cascada que ocurre cuando una población es afectada por este tipo de enfermedades.
Por ejemplo, si llega a existir cierta enfermedad en una población, muy probablemente esta población va a provocar discapacidades en esta misma población que les va a impedir a lo mejor realizar ciertas actividades productivas, laborales, y esto a su vez va a aumentar justamente o va a traer dificultades en cuestión económica para la misma familia. Entonces, en ese sentido, también viene un costo social importante porque hay algunas enfermedades que están sumamente estigmatizadas, que entran dentro de este rubro, que es enfermedades, por ejemplo, como lepra o como leishmaniasis, en las que a lo mejor hay lesiones muy características, a lo mejor lesiones que pueden ser un poco desagradables para cierto tipo de personas, que también provocan que dentro de la misma población estas personas queden en un contexto en el cual precisamente son estigmatizadas y a lo mejor no se les da como esa importancia, ¿no? Entonces, todo este ciclo es una cuestión que se va repitiendo y se va perpetuando. Y en ese sentido es que se les denomina precisamente enfermedades infecciosas desatendidas. Los sistemas de salud a nivel mundial han estado buscando precisamente la atención, tratando de lograr la cobertura universal de los servicios de salud. Sin embargo, precisamente con todo este sentido y este contexto que les estoy comentando, aún así, para poner sobre la mesa una cuestión de ponerlo en la agenda política y hacer la atención de estas enfermedades, requieren cierta asignación de recursos, cierta asignación de fondos, que a veces es un poco difícil de balancear porque de manera inicial no suelen representar como un riesgo global inmediato. Entonces, en ese sentido, pues son como todos estos aspectos que han hecho que estas enfermedades se denominen así, ¿no? Como enfermedades infecciosas desatendidas. Un poco de la relevancia de las mismas. Esto es nada más como para darles un poco de contexto de la importancia de lo que estamos contextualizando. Y es que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 1.000 millones de personas sufren alguna de estas enfermedades o viven en zonas con alto riesgo de padecerlas. Este recuadro que aparece en medio, me gusta mucho justamente esta explicación que viene aquí, porque tan solo en la región de las Américas, en América Latina y en el Caribe, se estima que existen alrededor de 200 millones de personas que viven en situación de pobreza. De esos 200 millones de personas, 47 millones de ellos se estima que sobreviven con menos de $1 al día. Es decir, más o menos la cuestión de la conversión del dólar que tenemos al día de hoy, que se ha mantenido relativamente latente en los últimos días, pongamos un promedio de 20 pesos. Es decir, que alrededor de 47 millones de personas en toda América Latina y en todo el Caribe sobreviven con menos de 20 pesos al día. Y de esos 20 pesos tienen que hacerse cargo, obviamente, de comida, de gastos de traslado, de salud, de ropa, de calzado, y si llegan a enfermar, incluso de gasto que implica la adquisición de medicamentos o la atención. Entonces, justamente la importancia de abordar y de incidir en este tipo de enfermedades es precisamente pues tratar de solventar o tratar de evitar que se siga perpetuando este ciclo de pobreza, ¿no? Justamente en el sentido que estamos comentando, en el último recuadro, una parte importante de todas estas enfermedades es que se pueden prevenir, controlar e incluso eliminar. Suena a lo mejor sencillo, obviamente no lo es para nada así, conlleva años, conlleva estrategias, conlleva muchos, justamente cuestiones de prueba y error, etcétera, pero se pueden prevenir, se pueden controlar y se pueden eliminar. En este sentido, también se ha intentado que los programas, que pasemos de una cuestión de una atención curativa a una cuestión preventiva. ¿Por qué? Porque históricamente también muchos de los programas y muchas de las enfermedades se basan en la cuestión curativa, es decir, cuando una persona se enferma, que la persona sea detectada y que la persona sea tratada. Pero se ha visto precisamente que si nos articulamos y si trabajamos en conjunto y pasamos a esta acción preventiva, vamos a evitar precisamente que las personas enfermen y con ello evitamos situaciones que derivan de esta enfermedad, como ya lo vimos, la cuestión de discapacidad e incluso gastos económicos tanto para la propia persona como para los sistemas de salud. Y bueno, hablando
de determinantes sociales y pobreza principalmente asociada a como de las causas principales de las enfermedades infecciosas desatendidas. Dando un panorama muy general, los determinantes sociales, o cuando escuchemos el término de determinantes sociales, que seguramente muchos de ustedes ya los han escuchado, ya tienen idea de lo que estamos estableciendo cuando damos este término, los determinantes sociales, a grosso modo, son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Todas estas condiciones están influenciadas obviamente por la distribución del dinero, del poder y de la riqueza a nivel global, nacional y local. En ese sentido, se establecen una serie de lineamientos o de recomendaciones sobre las cuales tendríamos que basar o trabajar los sistemas y los programas de salud para hacer un abordaje más integral que permita incidir directamente en este tipo de enfermedades. Entre ellos vemos algunos ejemplos aquí en la pantalla, por ejemplo, tratar de incidir en reducir la pobreza en poblaciones endémicas, reducir inequidades causadas por factores socioculturales y de género, mejora de las condiciones ambientales, y trabajar precisamente uno de los puntos más importantes de esta diapositiva es esto que vemos aquí abajo, que es trabajar de manera intersectorial y coordinada. Aquí entra uno de los abordajes que también seguramente han escuchado en los últimos años, que es la cuestión de los abordajes mediante el enfoque de una salud. Y eso implica precisamente la articulación tanto del área de la salud humana como de la salud veterinaria, como de la salud medioambiental. Y no solamente se limita ahí, sino que pueden entrar una serie de gamas, áreas y factores que permitan hacer un abordaje integral, porque justamente lo que se ha visto es que trabajando de manera aislada, si bien podemos tener cierto impacto en cada una de las enfermedades en las que estamos trabajando, no tenemos el mismo impacto y el mismo logro o el mismo alcance que trabajando con distintos sectores, con distintas disciplinas, distintas materias y desde distintas áreas. Ahí podemos incidir de manera más directa. Entonces se ha buscado que todos estos programas tengan justamente este componente de intersectorialidad, y ahí es uno de los puntos importantes donde nosotros como médicos veterinarios entramos con la expertise para el abordaje de estos temas, ¿no? Dando un poco de continuidad precisamente a lo que les estaba comentando. A nivel mundial existen muchas estrategias, existen muchas alternativas y muchos lineamientos y enfoques para abordar estas enfermedades, pero les voy a hablar un poquito acerca de la hoja de ruta de enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030. ¿Por qué? Porque este es un lineamiento que establece la Organización Mundial de la Salud, en la cual se establecen una serie de metas, una serie de lineamientos y de recomendaciones que van alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y que en teoría tendríamos que alcanzar a nivel mundial diversos países para el abordaje de estas enfermedades. Entre ellos vienen aspectos, por ejemplo, como la reducción de la carga de las enfermedades, fortalecimientos de los sistemas en salud y mejoras intersectoriales. Como les comentaba, ya traen un componente de trabajo coordinado muy, muy fuerte, ¿no? Dentro de este mismo esquema, de las estrategias de control y eventual eliminación de enfermedades en la región de las Américas contemplan principalmente 6 ejes que se emiten como una recomendación, y se comenta que estos ejes, digamos, que deberían de estar como integrados en la mayoría del abordaje de estas enfermedades para tener alcance o logros sustanciales. Obviamente, con sus particularidades, porque cada enfermedad pues se maneja de manera distinta y tiene sus particularidades, no es lo mismo una enfermedad ante otra, ¿no? Pero, por ejemplo, se establece la cuestión de la importancia de la quimioterapia preventiva en el caso de enfermedades como la litiasis, por ejemplo, que se pueda administrar fármacos como el albendazol, el mebendazol a diferentes poblaciones con la finalidad de prevenir la aparición de esta enfermedad. Manejo intensivo de los casos, esto quiere decir, ay, disculpa, esto quiere decir no solamente una cuestión de tratar al paciente, sino que obviamente todo el proceso que sigue desde el diagnóstico, desde la identificación, desde el tratamiento del paciente y desde el seguimiento una vez que se alcanza la recuperación del mismo, ¿no? Manejo integrado de vectores, aquí entran todas las estrategias de control y eliminación vectorial, porque como mencionábamos, muchas de estas enfermedades son provocadas o son transmitidas por vectores,
suministro de agua potable, saneamiento y mejoramiento de la higiene. Muchas de estas enfermedades de igual manera están asociadas a la falta de higiene, a la falta de recursos, a la falta de servicios básicos. Entonces es imprescindible que también empecemos a hacer un abordaje desde esa parte ambiental y de acceso a los servicios. Salud pública veterinaria. Esto es sumamente importante porque justamente se le empieza a dar este factor y se empieza a establecer precisamente la situación de la importancia del médico veterinario insertándose dentro de estos programas de abordaje, de prevención, de control de eliminación, porque el médico veterinario es justamente uno de los que llevan la batuta en reconocer esa conexión que existe entre salud humana, salud animal y la prevención de enfermedades zoonóticas. Nosotros dentro de la formación tenemos la oportunidad y tenemos justamente el bagaje para poder determinar cuál es el ciclo de salud de enfermedades de ciertas enfermedades, conocemos bien enfermedades zoonóticas, conocemos bien procesos que tienen que ver, como hablábamos hace un momento, bacteriología, parasitología, virología, producción de vacunas, etcétera, que permiten precisamente dar un abordaje sustancial y un abordaje importante en los programas que tienen que ver con prevención y control de enfermedades. Y uno de los puntos sustanciales también es la educación sanitaria en las comunidades. Esto creo que es el pilar fundamental tal vez de el abordaje de todos estos programas de prevención y control. ¿Por qué? Porque si no trabajamos con la población, aunque tengamos el mejor programa, aunque tengamos el mejor fármaco, aunque tengamos el mejor abordaje, el mejor análisis, si no trabajamos directamente con la población afectada, no vamos a tener un impacto. ¿Por qué? Porque incluso ni siquiera nos dejan entrar a trabajar, no nos dejan entrar a realizar estos abordajes o estos manejos para justamente realizar las acciones o las actividades necesarias. Esto es importante, ¿por qué? Porque también implica una parte de sensibilización, y no solamente de sensibilización de la población, sino de sensibilización con los médicos veterinarios, de sensibilización con los médicos humanos, de sensibilización con los gobiernos, con el sector, con todo el sector salud, con todo el sector educación, para que sepan precisamente cuál es el panorama de diversas enfermedades y con base en ello podamos incidir de manera directa y se pueda avanzar en estos procesos, ¿no? Adelante van a ver, dentro de las experiencias, les voy a comentar, van a ver una situación muy puntual con esta situación de educación sanitaria y de trabajo con comunidades, porque recuerden también que al hablar de enfermedades infecciosas desatendidas, estamos hablando de poblaciones que históricamente son rezagadas y que históricamente han sido incluso vulneradas. Entonces, en ese sentido, pues a veces existe también cierta desconfianza de la misma población con los gobiernos, con los profesionales para el abordaje. Entonces, hay que establecer también estrategias muy bien planteadas para que nos permitan el trabajo directamente con comunidades y a partir de ahí, pues seguir ejecutando y avanzando, ¿no? Entonces, eh, antes de pasar justamente a estas estrategias, les voy a comentar, dentro de esta iniciativa existen enfermedades, existe una iniciativa que se denomina eliminación de enfermedades 30 y más. ¿Qué sucede? Estas enfermedades estaban clasificadas en una lista. Era una lista básicamente de enfermedades infecciosas desatendidas ser candidatas a ser eliminadas. A partir del 2019 existe una reestructuración y se establece precisamente que hay enfermedades sujetas a ser eliminadas, sujetas a ser erradicadas o sujetas a ser eliminadas como problemas de salud pública, y no solamente hablamos de enfermedades infecciosas desatendidas, también se integran algunas otras enfermedades que por ciertos determinantes o características no forzosamente son transmisibles, pero tenemos una cuestión en la que podemos incidir y podemos alcanzar eliminación. Por ejemplo, cáncer cervicouterino o eliminación de determinantes ambientales en salud como la defecación al aire libre o uso de combustibles contaminantes para cocción. Aquí comentarles, porque a veces cuando escuchamos el término eliminación, eliminación como problema de salud pública, erradicación y extinción, los manejamos como sinónimos, cuando en realidad sí tienen criterios particulares cada uno de ellos y sí se notan unas diferencias sustanciales entre cuando hablamos de una eliminación, eliminación como problema de salud pública, etcétera. Entonces,
Dándoles un contexto rápido, cuando hablamos de que una enfermedad es sujeta o es candidata a ser eliminada, estamos hablando de la reducción a cero casos de las infecciones provocadas por un patógeno determinado. Eliminación, cero casos de un patógeno determinado en una área geográfica determinada. ¿Ok? Cuando hablamos de eliminación como problema de salud pública, hacemos referencia a que una enfermedad, la transmisión de una enfermedad o el número de casos de una enfermedad es tan bajo en alguna zona geográfica particular en la que no nos implica en realidad una cuestión o un problema mayor de salud pública. Ojo, porque ahí obviamente tenemos que seguir trabajando estrategias porque muchas de las enfermedades eliminadas como salud pública podemos continuar en el mantenimiento de estrategias para alcanzar una eliminación. Eh, Cuando hablamos de erradicación, estamos hablando de la reducción permanente a cero, a cero casos, pero a nivel mundial. No hay ningún caso por ninguna enfermedad a nivel mundial. Y cuando hablamos de extinción, estamos hablando de la erradicación de un cierto patógeno en todo el mundo que no exista en ningún sitio, es decir, ni en la naturaleza, ni conservado en algún laboratorio, ni que se produzca nada por el estilo. Cuando hablamos de extinciones, el patógeno ya no existe, ¿vale? Hacemos estas diferencias porque ahorita que les hablo un poquito acerca de los avances que hemos tenido historias de éxito a nivel país, hay situaciones en las que hemos alcanzado el estatus de eliminación como problema de salud pública, ¿vale? Y en otros casos como eliminación. Entonces, bueno, esto que ven aquí de las cuatro líneas de acción, no se los voy a repetir, es básicamente lo que les comentaba de la hoja de ruta, pero quiero que vean del lado derecho, donde tenemos este circulito, hay historias de éxito de eliminación a nivel mundial. Y haciendo énfasis, estoy subrayándoles tres particulares. En el caso de México, en el año 2015, México fue el tercer país en alcanzar la certificación de eliminación de oncocercosis, una enfermedad que se transmite por una mosca. En el año 2017, México alcanza la eliminación de tracoma como problema de salud pública. Tracoma es una enfermedad asociada directamente a falta de acceso, saneamiento básico, agua, etcétera. Pero también la transmisión es por contacto directo, pero también se puede dar transmisión por moscas que se alimentan justamente de secreciones oculares y se posan, ¿no? sobre personas infectadas. En México alcanza la eliminación en el 2017 como problema de salud pública y es el único país en la región de las Américas que ha alcanzado este logro. No hay otro país que, al menos en la región de las Américas, que lo haya alcanzado. Y en el año 2019, sí, adelante. Perdón. En el año 2019, México alcanza también la eliminación de rabia humana transmitida por perros como problema de salud pública. También es el primer país en la región de las Américas en alcanzar este logro. Entonces, si vemos, ha habido avances sumamente importantes en el caso de México y a nivel mundial, pero pues obviamente destaco los que tienen que ver con el país, ¿no? En esta diapositiva podemos ver lo que les comento. 2015, México el tercer país en eliminar oncocercosis, rabia humana en el 2019, tracoma en el 2017. En el caso del lepra, la prevalencia de casos de lepra ha sido muy baja. Se ha estimado o ha estado por debajo de un caso por cada 10.000 habitantes, razón por la cual en el 2018 México recibe un reconocimiento por parte de la OMS por las actividades que está realizando para el logro de la eliminación de lepra como problema de salud pública. Se han presentado muy pocos casos entre 2010 a 2019, principalmente en estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Nayarit. Para darles un contexto, en el año 2023 se cerró con el año con 119 casos y en el año 2024 se tuvo un cierre con 101 casos. Son muy, muy pocos los casos. También estamos a nada de alcanzar esta eliminación. En el caso de la leishmaniasis visceral, la leishmaniasis es una enfermedad que se transmite por un mosquito que denominamos flebotomo, y hay diferentes formas de presentación de la enfermedad. Hay enfermedad, bueno, hay diferentes, ¿no? Pero hay desde cutánea, mucocutánea, pero una de las principales y de importancia
es la leishmaniasis visceral. ¿Por qué? Porque la leishmaniasis visceral es uno del tipo de leishmaniasis que puede provocar muerte en las personas que los padecen. Entonces, la gráfica que estamos viendo aquí del lado derecho es una gráfica desde el año 1990 hasta el año 2020, en el cual se ve la tendencia que teníamos de casos de leishmaniasis visceral. Principalmente se ha presentado en estados como Chiapas. En los últimos 10 años, justamente teníamos una transmisión esporádica de algunos casos en Chiapas y en Oaxaca, y del año 2021 al año 2023 ya teníamos un logro importante porque no se habían presentado casos de leishmaniasis visceral. ¿Pero qué pasó? En el año 2023 nos notifican acerca de la presencia de 2 casos de leishmaniasis visceral en el estado de Chiapas, y esto hace que dentro de los abordajes que tenemos o que tuvimos que realizar es un estudio de foco para determinar cuáles eran las características de la transmisión de esta enfermedad en el estado y qué estaba sucediendo ahí. Entonces, de esto les voy a hablar un poquito más adelante, les voy a mostrar unas fotos, etcétera, pero solamente para que lo tengan en cuenta. A partir de ahí, en el año 2023 se presentaron 2 casos de leishmaniasis visceral, los dos en el estado de Chiapas, y en el año 2024 2 casos también, me parece que uno fue en Oaxaca y otro fue en Chiapas. Y bueno, ahora sí, entrando un poco ya después de toda esta contextualización, a lo mejor no tan breve, entrando un poquito en las experiencias de trabajo, del abordaje del médico veterinario dentro de estos programas. Estas fotografías que están viendo aquí, las primeras 3 que aparecen del lado izquierdo, esta donde estamos procesando aquí algunas muestras de laboratorio, donde estamos sujetando aquí al canino, y donde estamos tomando muestra sanguínea, son parte del estudio de foco que realizamos de leishmaniasis visceral que realizamos en el estado de Chiapas, particularmente en el estado de Chiapas de Corzo. Les voy a comentar ahorita justamente un poquito de cómo fue el abordaje. Lo que hicimos, me gusta mucho contextualizarlo en este tipo de pláticas en las que van dirigidas que existen médicos veterinarios, porque creo que es de los abordajes más integrales que realizamos, porque tiene que haber un equipo multidisciplinario grande, tanto de la parte de medicina humana, que realizan expedientes, van a meterse a hospitales, realizan un sondeo puerta por puerta, en la cual van preguntando con la población si han tenido síntomas característicos de los mismos, revisan, hacen examen físicos con los niños, con las personas, un componente veterinario en el cual se tiene que mostrar perros. Ahorita les voy a mostrar y les voy a mencionar un poquito de cómo se lleva a cabo este abordaje y por qué perros. Un componente entomológico en el cual se hacen colectas de estos mosquitos flebotominos causantes de la enfermedad, y a partir de ahí también un análisis epidemiológico y geográfico, porque se referencian todos estos puntos para determinar cuáles son las posibilidades de la transmisión de lo mismo, ¿no? Entonces, dándoles un poquito de contexto, la imagen que ven del lado inferior derecho, estamos en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, visitando un albergue. Esto que ven aquí es un albergue de población en contexto de movilidad o población migrante, en la cual precisamente estábamos trabajando el tema de paludismo con el equipo federal, también les voy a comentar un poquito acerca de, pero ahí básicamente realizamos tanto vigilancia epidemiológica pasiva como activa, vemos cómo se está tomando la muestra a la población que tiene síntomas característicos de paludismo o de malaria, y además ahí cómo se está procesando, entrevistamos a algunas personas que llegan ahí, y tratamos también de entender un poquito cómo está esta dinámica y este flujo para poder proponer estrategias que incidan directamente en la interrupción de la transmisión. Tuxtla Gutiérrez es nuestra principal puerta de población en contexto de movilidad en la zona sur del país, pero tenemos varios estados en la zona sur por las cuales llegan personas de diferentes nacionalidades. Ahorita les voy a comentar un poco al respecto. Para el caso particular, vamos a empezar a darles algunos ejemplos hablando por enfermedad. Les voy a hablar de enfermedad de Chagas, leishmaniasis, malaria y tracoma. Entonces, para hablar de enfermedad de Chagas, aquí, enfermedad de Chagas, que sepan que es una enfermedad
que se transmite, también hay diferentes formas de transmisión, pero una de las principales es a través de vector, por una chinche que conocemos como chinche besucona, que es un insecto triatomino, ahorita van a ver algunos, y esta enfermedad tiene una característica particular, y es que cuando una persona se infecta, pueden pasar años hasta que se le presenten signos característicos de la enfermedad. Es decir, una persona se puede infectar e incluso hasta 20 años después puede comenzar a presentar signos y anteriormente no haber tenido algún signo característico. Esto hace que sea un abordaje sumamente difícil para poder captar a estas personas. Esta enfermedad, cuando se transmite, la transmisión por vector, es un parásito llamado Trypanosoma cruzi, que es este que están viendo aquí en la fotito debajo. Es un parásito que se encuentra en el tracto digestivo de las chinches. Las chinches se alimentan de sangre. ¿Y qué pasa? Cuando la chinche se está alimentando, está chupando la sangre de la persona a la que se está alimentando, a la par defeca. Cuando defeca, el parásito va en las heces de la chinche. Entonces, ¿qué sucede? El parásito no se transmite por la picadura de la chinche, sino que más bien cuando la chinche pica, empieza a generar prurito en la zona en la que picó y a la par, como les comenté, ya defecó, entonces ya dejó ahí las heces con el parásito. Cuando la persona siente comezón a raíz de esa picadura, se rasca y al momento de rascarse, al tener la herida ahí por la picadura de la chinche, se inocula. Entonces, esta transmisión es muy particular y comentarles que existen más de 150 especies clasificadas dentro de esta familia de chinches. En México tenemos alrededor de 33 de estas especies en todo el país, de las cuales al menos el 80 o 90% de estas tienen capacidad para poder transmitir enfermedad de Chagas. Pero ¿qué ocurre? Muchas de estas chinches no se encuentran directamente relacionadas, tienen preferencia por cierto tipo de animales o por población humana para alimentarse. Hay chinches que encontramos exclusivamente en zonas selváticas, que se alimentan únicamente de fauna silvestre, que difícilmente van a provocar un problema mayor porque no tienen contacto directo con la población, salvo que obviamente con urbanización, invasión de nichos, fragmentación del área, crecimiento de la mancha urbana, a veces nos empezamos a encontrar con estas características complicadas porque el ser humano empieza a acercarse a las zonas en donde anteriormente pues, no tenía contacto con todo este tipo de insectos. Sin embargo, hay otro tipo de chinches que son chinches que ya están tan adaptadas y tan acostumbradas a alimentarse del ser humano que viven dentro de las casas o en el peridomicilio, es decir, alrededor de las casas. Estas son sumamente importantes y es aquí donde tratamos de incidir, porque obviamente cuando hacemos abordajes en los cuales tenemos que ir además de toda la intervención, realizar protocolos para el abordaje de los insectos vectores, a veces utilizamos rociados residuales con insecticidas para el tipo de población o de chinches que viven en las zonas selváticas o en las zonas boscosas y demás. Obviamente no nos vamos a meter a la selva a rociar con insecticidas todos los árboles, sería imposible. Entonces tenemos que acotar estas estrategias directamente en los sitios a donde nos provocan donde tenemos una problemática mayor. ¿Por qué es importante esto también? Y lo vamos a ver con la estrategia que estamos manejando, porque muchas de estas chinches son intradomiciliares facultativas, es decir, se alimentan de los animales que encuentran fuera del domicilio y de manera ocasional pueden entrar, alimentarse de la persona y salir. Y vemos unas características en las que poblaciones o zonas que tienen animales de traspatio, gallineros, que tienen chiqueros, que tienen a lo mejor corrales alrededor, que eso lo vemos mucho en zonas rurales, vemos presencia de insectos triatominos. Entonces, bueno, dándoles un poquito de ese contexto, ese background, vemos aquí una grafitita para que vean más o menos la tendencia del total de casos reportados durante los últimos años. Vemos aquí del 2015 al 2019 una tendencia más o menos estable y luego aquí pasa algo muy interesante porque estamos viendo un bajón en el número de casos en el 2019 hasta el 2022 empieza a repuntar. ¿Y qué pasó aquí? No es que haya pasado algo extraordinario y se mejoraron las condiciones y ya no hubo casos en estos años o hicimos algo muy contundente. En realidad,
Recuerden, esto que vemos aquí lo conocemos como silencio epidemiológico. Y Amigas, esto es a raíz de que en el año 2019 empieza la pandemia por COVID-19. Entonces, en ese sentido, muchos de los equipos y de los programas a nivel nacional, a nivel mundial, tuvieron que refocar las acciones para el abordaje de la pandemia por COVID-19 y adicional a ello, en algunos casos, pues también dejaron de ejecutar actividades. Entonces, esto que vemos aquí en realidad tiene que ver con que se dejaron de realizar algunas actividades y se dejaron de reportar algunos casos, no que verdaderamente haya mejorado la situación. En el 2022, en que empezamos a retomar todas estas actividades a nivel nacional, empezamos a tener un repunte y si se dan cuenta ya se empieza otra vez como a establecer más o menos el número de casos que veníamos reportando con regularidad. Si se fijan, del 2022 al 2024 ya tenemos una tendencia más o menos regular, ¿no? Entonces, en México estamos aplicando esta estrategia que está enfocada principalmente a la transmisión de la vectorial intradomiciliar bajo todo este contexto que les acabo de mencionar. Nuestro principal enfoque, atacar y eliminar a las chinches que se encuentran dentro del domicilio. De manera, digamos, secundaria, las chinches que se encuentran en el peridomicilio, pero estamos enfocando estas actividades. Esta imagen que ven aquí, se las presento, esa es una chinche besucona, es el triatomino, es el vector de esta enfermedad, y justamente ahí tenemos un apartado muy importante porque precisamente nuestra labor también como médicos veterinarios es que todos estos animales que pueden, justamente bajo los que se alimentan, que se encuentran en peridomicilio, características y demás, pues son algo que nosotros desde la formación como médicos veterinarios conocemos bien, conocemos las dinámicas y ahí también podemos incidir, ¿no? De igual manera, esta es una enfermedad que se presenta en zonas con características rezago social, muy vulnerables, y en las casas, dentro de las casas, los abordajes que se realizan se buscan en las camas. ¿Por qué en las camas? Porque las chinches suelen permanecer debajo de los colchones, cuando hay colchones, ahorita les voy a mostrar algunas imágenes, y cuando las personas duermen, en ese momento la chinche asciende, pica y se vuelve a resguardar. ¿Por qué les digo dónde hay colchones? Porque hay zonas en las que en realidad la cama en realidad es una tabla encima de algunos tabiques, de algunas traves, con algún cartón, y eso lo denominan obviamente como una cama, y en realidad vas a hacer como todas estas intervenciones, levantas esos cartones, revisas esas traves y están infestadas de chinches, ¿no? Entonces, este programa o este planteamiento tiene varias fases. Una es la fase preparatoria, en la cual de parte de lo que se hace se conforman equipos multidisciplinarios, se va a las zonas y se tiene que hacer un levantamiento entomológico. Esto es hacer una búsqueda, tenemos que entrar a las casas de la población, y buscar en todos los sitios donde puede haber chinches y demás, y también en el peridomicilio. Y vemos si hay positividad. En caso de que encontremos chinches, estas chinches se mandan al laboratorio, se procesan y se determina si las chinches están infectadas o no. A partir de ahí, si las chinches están infectadas, se toman muestras de serología a niños de 0 a 15 años, y para también determinar y tener líneas basales para saber si las poblaciones tienen la enfermedad o no, y a partir de ahí implementar programas que tienen que ver con eliminación del vector, con tratamiento de pacientes y otros abordajes. Eso es lo que denominamos la fase de ataque, cuando ya pasamos estas actividades derivado de lo que hicimos o del planteamiento inicial, para posteriormente pasar a una fase de evaluación. La fase de evaluación básicamente consiste en regresar tiempo después para determinar si verdaderamente con las actividades que realizamos disminuimos la incidencia tanto de chinches como de población enferma, ¿no? Y finalmente hasta llegar a una fase de vigilancia. La fase de vigilancia es si estamos viendo resultados positivos en la disminución de los casos, en la disminución de las chinches, regresamos tiempo después para determinar si estas actividades continúan teniendo impacto. Esto es lo que les acabo de comentar, el abordaje, ¿no? La identificación de las áreas, determinar si hay chinches, se realizan actividades de control vectorial, la presencia o no de personas enfermas, y posteriormente pues ya el establecimiento de acciones intra e intersectoriales. Esto es muy interesante porque a nivel
nacional hemos trabajado con una figura que se llama puntos de notificación de triatominos. Aquí entra mucho la parte de participación comunitaria. Y aquí también llevamos una labor sumamente importante, porque lo que se hace es que se trabaja con personas en la población, líderes comunitarios, personas que la población identifica. Puede ser el padre, puede ser el líder ejidal, puede ser alguna persona que por algún motivo tenga algún negocio, que la población identifique. Entonces, se dialoga con ellos, se convencen y lo que se hace es que se establece un punto de notificación. Este punto de notificación lo que hace es que cuando una persona se tiene que hacer comunicación y sensibilización con toda la población, y cuando una persona identifica justamente una chinche, lo que tiene que hacer es capturarla viva, porque para poder procesarla en laboratorio se tiene que entregar viva. Entonces se captura viva en un frasquito, lleva esa chinche con esa persona de la comunidad que fue elegida, que ya que se hizo difusión de que precisamente esa persona iba a quedar como a cargo de ese abordaje. La persona se contacta con el personal de salud va, recoge al ejemplar, lo procesa en laboratorio, y una vez que lo procesa en laboratorio, dependiendo si la chincha es positiva o no, se realiza un despliegue de actividades, rociado residual, abordaje con la comunidad, etcétera. Entonces esto ha funcionado mucho y además aprovechamos estos espacios no solamente para situaciones como colecta de chinches teratominos, sino que incluso para apoyar en la difusión de otros temas como en el caso de medicina veterinaria, tenencia responsable, cuando hay situaciones de campañas de vacunación, en otros sitios o en otros aspectos notificantes voluntarios para el tema de malaria, etcétera. Entonces se aprovecha este contacto que tenemos con la comunidad. Estos son unos ejemplos de algunos abordajes de la estrategia que les estoy comentando. Estas imágenes que ven en las esquinas superiores, tanto izquierda como derecha, es un levantamiento entomológico de triatominos en el estado de Veracruz. Si se pueden dar cuenta, una casa con condiciones mejores que otras, pero pues básicamente uno ingresa y revisa todos estos puntos, ¿no? Aquí en la esquina inferior izquierda vemos también como la revisión del peridomicilio. En la esquina inferior derecha, la captura de una de las chinches en una de las camas. En el centro, arriba, podemos ver justo un equipo conformado de Secretaría de Salud para llevar a cabo este brigadeo, estas actividades con la comunidad. Y les dejo al último esta imagen que ven aquí abajo, porque esta es una experiencia que me gusta compartirles. Esta situación, esta que ven aquí abajo a nuestras colegas con el cabello cubierto y con faldas que hicieron en ese mismo momento, es en una localidad en el estado de Michoacán, en una localidad que se llama la Ermita Nueva Jerusalén. Esta comunidad resulta que no tiene un gobierno, digamos que tiene un gobierno propio instaurado principalmente por líderes religiosos. Para poder entrar a esta comunidad, tuvimos que hacer diálogo precisamente con los líderes religiosos porque resulta que ahí el líder y quien da como todos los abordajes y que las implementaciones y a quienes hace caso a la población en general es el líder religioso, el sacerdote. De hecho, dentro de la comunidad hay como un sitio elevado, el cual le dicen, hay una construcción a la cual le dicen el paraíso, y dentro del paraíso hay una mujer que es vidente. A esta vidente, por ejemplo, todo el tiempo hay mujeres realizando cánticos, rezándole, etcétera, porque tienen toda esta cosmovisión religiosa. Entonces, en ese sentido, tuvimos que dialogar con esas autoridades para que nos permitieran el acceso. Las personas y las mujeres en esta comunidad no pueden estar con el cabello descubierto, ni con faldas, ni pantalones obviamente, y faldas, las tienen que llevar faldas que cubran hasta los tobillos, al igual que mangas largas. Entonces, si se dan cuenta, es un acercamiento y un trabajo directo con la comunidad, porque nosotros no podemos llegar y decir que algo está bien o que algo está mal. En realidad, tenemos que tratar de sacar el trabajo basándonos en precisamente llevar las cosas de manera más armónica para poder permear con las poblaciones. Entonces, aquí nos permitieron el trabajo, nos permitieron la entrada, pero la condición fue que todas las colegas mujeres que fueran a esta comunidad tenían que ir bajo las características que implica entrar a este sitio.
Por eso es que las ven con el cabello cubierto y con las faldas como estoy mostrándoles. Aquí les voy a mostrar unos videitos, les voy a reproducir algunos a la vez. Este es un ejemplo de una casa que están rociando, me parece que esto es en el estado de San Luis Potosí, y es un ejemplo fíjense en las condiciones del peridomicilio de la casa, este es el cuarto principal, y estaban ahí realizando los colegas rociado residual de insecticidas para la eliminación de insectos vectores. Este video que les voy a reproducir a continuación es una captura de chinches triatominos. Me parece con error equivocarme que son Gerstackeri, pero aquí se ven únicamente estadios ninfales en el estado de San Luis Potosí. Estos dos siguientes, la verdad, no recuerdo con exactitud en qué estado fueron, pero es otra especie de chinche triatomino, que es una especie que se llama Triatoma barberi, que es muy pequeña. Si se fijan, tenemos diferencias en tamaños. Aquí van a ver algo bien interesante. Por ahí van a ver una chinche naranjita, esta que ven ahí. ¿Por qué? Porque las chinches pasan por varios estadios ninfales, que son como etapas de crecimiento, hasta que se vuelven adultas. Para ello, y para pasar de cada estadio, de un estadio ninfal a otro, tienen que hacer una comida completa, es decir, beben sangre hasta que están prácticamente pletóricas, y una vez que pasan por ese proceso, cambian o mudan a estadio ninfal. Entonces, esa chinche que vieron ahí naranjita, no es que sea de otra especie. Cuando una chinche muda de un estadio ninfal a otro, en lo que pasa por unos días en los que se ve de ese color hasta que ya justamente el exoesqueleto se pigmenta del color que digamos como regular. Este que ven aquí del lado derecho es un chiquero en esta misma comunidad, en la cual esto que ven es una lámina de asbesto. Retiramos la lámina de asbesto y si se dan cuenta, pues ahí encontramos estos ejemplares, estas chinches tratamientos, ¿no? Entonces es lo que les comento. Tenemos obviamente la cuestión de animales de traspatio, el que no únicamente pueden transmitir o pueden servir ahí como facilitadores para la transmisión de enfermedades de Chagas, sino para múltiples factores, y aquí es una de las partes importantes. Y bueno, este videito que ven aquí abajito, que voy a reproducirles ahora, es para quien no ha visto al parásito Trypanosoma cruzi. Ellos tienen un flagelo y se mueven con un movimiento que conocemos como movimiento flagelar. Entonces, esto es una muestra de heces de chinche, y si se dan cuenta, se ven aquí como muchos como algunos filamentos como moviéndose como si fueran gusanitos. Si se dan cuenta, esta fue una colecta el procesamiento de una de estas chinches en las cuales pues estará totalmente infestada de parásitos tripanosomas. Y bueno, entonces, pasando a la siguiente, cambiando un poquito de tema, hablando de malaria, y voy a ir un poquito más rápido en virtud del tiempo. Otro de los elementos o de las experiencias que hemos trabajado directamente como médicos veterinarios también dentro del país ha sido la eliminación de malaria. Malaria es una enfermedad que se transmite por un mosquito del género Anopheles, y a veces hasta nos parece raro o curioso porque hablamos de malaria y la gente piensa que malaria únicamente está en África o en países sumamente marginados y con estas condiciones, y no sabemos que en el propio país, aquí en México, tenemos malaria, ¿no? Entonces, en México, afortunadamente, hemos tenido un avance significativo en el alcance de la eliminación de la malaria, y tenemos un compromiso firmado a nivel mundial que establece que para este año 2025, en teoría, deberíamos de alcanzar 0 casos autóctonos. El año pasado, hace 2 años, el 2023, cerramos con 46 casos a nivel nacional, muy, muy pocos, a comparación, por ejemplo, de Colombia, que el año pasado cerró con más de 100,000 casos de malaria o de paludismo. Entonces, 46 es nada prácticamente. Estábamos a nada de alcanzar la eliminación. ¿Qué ocurrió? Tuvimos un incremento de población en contexto de movilidad. Empezaron a venir caravanas de población proveniente de diferentes partes del mundo, no tanto únicamente de Sudamérica, pero de Panamá, de Colombia. Por ahí ahorita les voy a contar una experiencia, pero teníamos ahí personas que hemos encontrado que incluso vienen de África, de China, etcétera,
Y obviamente, pues tienen estas rutas migratorias en las cuales muchas de estas personas intentan llegar a Estados Unidos. México es el país que está previo a esta situación de llegada, y esto nos ha ocasionado también un incremento, un restablecimiento de la transmisión. El año anterior cerramos el año con más de 200, con 260 casos. Entonces, hemos tenido un aumento, pero seguimos trabajando en ello, ¿no? Me comentan aquí que ya estamos un poquito sobre tiempo, entonces me voy a ir como muy rápido. Estamos trabajando en ello. A nivel de las Américas tenemos 4 países que han alcanzado la eliminación. México es uno de los candidatos para el alcance de estos logros. Trabajamos con un grupo multidisciplinario en el cual hay personas desde biólogos, químicos, médicos veterinarios, entomólogos, médicos, porque tenemos que hacer un abordaje integral, ¿no? Y aquí nada más para caracterizarles, por ejemplo, estas imágenes que ven aquí son en la Sierra de Chihuahua, y a veces nos dicen, o justo este planteamiento, ¿no? Esta imagen que ven en el centro es uno de los sitios o de las chozas en las que las comunidades viven, son comunidades tarahumaras que ni siquiera hablan español. Entonces, por ejemplo, en estas zonas expuestos a la intemperie y demás, se tienen que buscar estrategias para tratar, obviamente, de prevenir o de evitar esta presentación de enfermedades. Estas zonas, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, son zonas que se encuentran en la sierra, en las cuales se tiene que llegar, son aproximadamente 14 horas de recorrido desde las faldas de la sierra hasta llegar a estas zonas. Les voy a mostrar unos videos también. Este video se los voy a mostrar a la par para avanzar un poco. Este video que ven aquí a la izquierda es de un brote que tuvimos en el año 2022 en el estado de Oaxaca, y es derivado de un punto de migración que se instauró, en el cual teníamos alrededor de 20,000 personas esperando permisos de tránsito para el país. Este video que está corriendo en este momento son parte de los recorridos que tenemos que realizar para llegar a las zonas palúdicas en el estado de Chihuahua. Estos videos también, solamente como para que se den una idea de cómo son estas condiciones y de situación y de geográficas en las que viven estas personas, ¿no? Entonces, solo para que se den un contexto de cómo son las casas, cómo son estos abordajes. Y pues bueno, pasando al siguiente y ya cerrando un poco, como les mencionaba, en Chiapas realizamos también por ahí, tenemos la experiencia de un abordaje, de un estudio de foco de leishmaniasis visceral, el cual básicamente a partir de la notificación de casos de leishmaniasis visceral que tuvimos ahí, se hizo la selección de un sitio, se trabajó precisamente en el leishmaniasis visceral. La principal situación es que los animales domésticos, llámese perros, pueden servir como reservorios de la enfermedad. Entonces hay que establecer si estos casos provienen de un ciclo selvático, a lo mejor transmisión por algún animal silvestre, o tienen que ver o están asociados con población canina que se encuentra en las comunidades. Como les comentaba, se hacen diferentes abordajes, tanto de médicos humanos, que van a hacer revisión casa por casa, revisan expedientes y van a determinar eso en exámenes físicos. Entomología, en la cual se hacen capturas de estos mosquitos para determinar presencia o no del mosquito transmisor. Un médico veterinario muy importante. Se realiza la serología, la toma de muestra de animales, llámese de perros, y se corren unas pruebas rápidas. Una vez que las pruebas rápidas son leídas, los perros que llegan a salir positivos por esta prueba rápida, que es una reacción antígeno-anticuerpo, se les tiene que procesar, se tiene que hacer un abordaje posterior en los cuales se tiene que tomar una muestra de tejido cutáneo, así como un aspirado de médula ósea. Y esto es para hacer procesos de laboratorio que nos permitan identificar especies y si verdaderamente si tenemos positividad. Este video que van a ver aquí es el video de una muestra en el que tenemos un perro sedado, en el cual íbamos a proceder a realizar un abordaje para la extracción de médula ósea. Y esta que ven aquí abajito esta casita que ven ahí, es la casa donde se presentó el caso en la población, y estábamos ahí colocando unas trampas para determinar presencia o no de mosquitos. Algo interesante de este estudio, por ejemplo,
es que estos puntos que ven aquí, después de realizar todo, se hace un procesamiento de información, análisis del mismo, y después de procesar todo, estos puntos verdes que ven aquí son los perros que encontramos positivos a leishmaniasis, y los puntos rojos son las trampas que se colocaron para la colecta de mosquitos en los cuales tuvimos positividad. Entonces, si se dan cuenta, de hecho, los perros positivos coinciden esas zonas con las trampas en donde tuvimos positividad y captura de los mosquitos, ¿no? Y finalmente, antes de pasar a esta última diapositiva de reflexión, les voy a detener un poco la presentación porque me gustaría que escuchen los siguientes videos que tienen que ver con el tema de tracoma. Tracoma es una enfermedad que ya se alcanzó la eliminación, pero seguimos trabajando en la implementación de actividades y es una cuestión que caracteriza muy bien el trabajo con la población, con comunidades, porque son comunidades que no hablan español, son comunidades en las que el mismo personal de salud tiene que hablar en lenguas como Tzotzil, como Silical, comunidades en Chiapas, y se trabaja también una labor de educación y de sensibilización a todos los niveles, pero mucho con población infantil. Entonces van a ver un video aquí en donde estábamos haciendo un taller de lavado de manos, de lavado de cara, por ahí el abordaje con una persona que iba a ser intervenida en una cirugía para corrección de ciertas particularidades causadas por la enfermedad, y un fragmento de un video también de la dificultad del acceso a estas zonas donde viven las poblaciones. Entonces, esta es la penúltima diapositiva, les paso esta y pasamos a las conclusiones. Me van a dejar de escuchar un momento porque para compartirles y que escuchen necesito cerrar mi micrófono, entonces les comparto brevemente para que escuchen y pasamos al cierre. Contagiosa te chamel te kun pero alam mus pox onte olole ticket kuch al musik orite alam mucha poca obit pero cha anta la ese fruit la ala chavek de recreo entonces muy chapoca pero te chamel te tracoma te oita onti porque me oye muchos saco te chamele cha kuchis va cotolik entonces por eso jaes chanto tiene que tapar onti Bye olole tik No, 28. 28. 28. Yanna kanti kile chukun. Kaba kile chukun para canas tola. Los ajiste enfermero ya le. Ya dices pasa te cite porque hay tu un chayu tu kushlo tu kisham. Dejate el lecto h sit más parte médica. Y bien, bueno, pasando ahora sí al cierre, eran fragmentos muy breves, únicamente me interesaba que pudieran escuchar justo cómo son los abordajes y cómo tenemos que integrar a la misma población y parte del rol, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Yo sé que a lo mejor es mucha información y mucha cuestión de diferentes abordajes y demás, pero la intención o la conclusión de esta plática es darnos cuenta de, o tomarnos un momento para reflexionar sobre el papel fundamental que formamos los médicos veterinarios dentro del ejercicio y la injerencia que tenemos en todos este tipo de programas. Desde la cuestión de dirección, desde la cuestión de programación, análisis de información, revisión en laboratorio, la parte de aspectos que tienen que ver directamente con medicina animal, que tiene que ver con cuidado medioambiental, capacitación a médicos humanos, capacitación a médicos veterinarios, trabajo intersectorial, con educación, etcétera, es una cuestión muy amplia. Desempeñamos un papel sumamente importante en la prevención y control de las enfermedades transmisibles, no solamente en la cuestión de las transmisibles, y la parte de todo esto es que nos damos cuenta de que podemos hacer un campo mayor más allá de la cuestión de clínica, que a lo mejor, como mencionábamos, no es sumamente importante, pero a veces nos vamos con un médico veterinario, es lo único que puede revisar, o son las únicas áreas a lo mejor en las que puede crecer, puede permear. Tenemos un aspecto muy importante y yo creo que es la característica fundamental ante el resto de profesiones, y es que conocemos precisamente esos aspectos y esa interacción entre la salud humana, animal y ambiental, y esto nos permite precisamente liberar estos esfuerzos y que nuestra voz dentro de nuestra formación y con el bagaje que tenemos, pues sea sumamente importante y que sea
bien escuchada y bien valorada, ¿no? Entonces, sin más, pues eso es el contenido que quería comentar el día de hoy. Espero, ya nos quedamos 10 minutos todavía, entonces quedo abierto a cualquier comentario o a cualquier duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Eric. La verdad es que fue una presentación muy interesante. Como bien comentaba el doctor Eric, antes de que pase a preguntas del público, me gustaría comentarles, como bien comentaba el doctor Eric, podrían a lo mejor algunos asistentes, colegas o estudiantes o interesados de público en general pensar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en pequeñas especies? Pues sin que a veces tengamos muy claro, pues mucho. ¿Por qué? Porque el médico veterinario zootecnista, y en este caso en pequeñas especies, a pesar de que todo el bagaje de información y lo que asimilan de conocimiento va enfocado en estas dos especies más importantes, perros y gatos, y especies animales de compañía no convencionales, estos animalitos, al convivir con el ser humano, pues presentan algunos detalles o características que los hacen propicios a ser parte de un ciclo de transmisión de enfermedades que les llamamos enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades que se transmiten de los animales al humano. También hay unas que transmiten del humano a los animales, pero bueno, eso es un otro contexto. Y muchas veces en estos ciclos están involucrados, como bien comentaba ahorita el doctor Eric, algunos otros seres vivos, algunos otros entes biológicos, vectores como garrapatas, moscas, mosquitos, etcétera, que al estar todos conviviendo en un entorno que a lo mejor para nosotros no es tan común porque estamos en una ciudad, con ciertos elementos de salubridad, etcétera, pues decimos esto nunca nos va a pasar. Pero la realidad es que hay una gran cantidad de estados en la República y comunidades que están en esa realidad y que conocer este tipo de trabajo multidisciplinario en donde el veterinario conoce bien cómo funciona la salud animal, la salud o lo que está involucrado con estos enfermedades o vectores, pues hace parte o favorece a conformar equipos multidisciplinarios con médicos veterinarios, enfermeras, biólogos, nutricionistas, etcétera, y poder abordar estas realidades, estas enfermedades, estos problemas nacionales y mundiales bajo este enfoque que solo los veterinarios pues también contamos con ello. Entonces muchos de nuestros estudiantes pueden en un momento dado involucrarse en estos temas o en estas áreas, en estas instituciones de salud pública o irse formando o más específicamente hacia áreas de salud pública y poder laborar en esta situación. Vieron por ahí un video en donde están haciendo una toma de muestra de un canino en donde se manejan todos estos conocimientos de clínica veterinaria, de fisiología, de anatomía, etcétera, toma de muestras para que puedan realizarse este trabajo a nivel de salud pública. La verdad, muy interesante y bueno, también nuestra labor como médicos veterinarios es divulgar información, educar al público en general, educar a nuestros pacientes, bueno, a nuestros clientes responsables de nuestros pacientes y en general a la población, ¿no? Que es lo que también tratamos de hacer con estos eventos gratuitos vía remota. ¿Sale? Bueno, pasamos a algunas preguntas que hay y comentarios en el público, ya para concluir. Y nos pregunta Michelle que le gustaría saber cómo fue tu adaptación al trabajo multidisciplinario en salud pública cuando las directrices son más para personal médico, es decir, que nos ven, cómo nos ven en otras profesiones de la salud pública a los veterinarios. Creo que muchísimas gracias por la pregunta. Es una transición interesante, la verdad, porque no solamente como hablábamos en este sentido, ¿no? Que a veces también nosotros traemos una visión de caja, una visión de túnel en el que nos vamos con la idea de que solamente a lo mejor nuestro expertise es una cuestión clínica, una cuestión de atención. Pasa mucho también con las otras profesiones, se da mucho también a veces con la parte de medicina humana en la cual ven esta parte curativa, que a lo mejor no ven cómo se inserta el médico veterinario dentro de esta formación. Creo que mucho tiene que ver con que cuando se conforman estos equipos multidisciplinarios, parte es dejar como muy claro que cada uno tiene perfiles y tiene expertices diferentes y cada uno tiene una labor y un desarrollo pues sumamente importante dentro de su campo y no es competir uno contra otro. A veces sí se da
que justamente cuando se conforman equipos de esa magnitud, a lo mejor alguno quiere destacar, alguno quiere llevar el liderazgo, pero es como mencionábamos, al final creo que sí hemos venido permeando, haciendo énfasis en la necesidad de este trabajo coordinado, este trabajo intersectorial, en el cual, por ejemplo, cuando hacemos estos abordajes, como les mencionaba, el característico donde están todas estas áreas, el abordaje del estudio de foco de leishmaniasis, con los médicos, por ejemplo, humanos, con los biólogos, médicos veterinarios, se conforman estos grupos que al final comparten los resultados y entre todos se hace como un conglomerado del análisis de lo que cada uno está viendo, dejando trabajar a los demás. Es decir, yo como médico veterinario, obviamente, voy, me inserto, trabajo, también tengo como esta participación, a lo mejor en el análisis epidemiológico, el análisis de tendencias, la referenciación, pero al final yo no voy a aplicar un examen físico general a una persona, porque eso prácticamente el expertivo tiene esta persona. Un médico humano no va a hacer este muestreo en animales de la cuestión del protocolo anestésico, la cuestión de la colecta de serología, etcétera. Entonces, es eso, tener como bien claro que cada uno tiene expertices distintos y a partir de ahí creo que se han generado experiencias muy interesantes y muy gratas porque una vez que los equipos entienden esto y que permiten trabajar a cada uno dentro de sus áreas, el trabajo se vuelve mucho más enriquecedor. Y parte importante que mencionaba en este momento, sí, en algún punto y creo que también sí hay algunos abordajes que todavía tienen como mucho este foco hacia la salud humana, pero precisamente, como les mencionaba, esta hoja de ruta de 2021-2030, nuevos abordajes, nuevos lineamientos y demás, ya empiezan a integrar dentro de sus lineamientos la necesidad de un trabajo coordinado y esto también ha permitido justamente que se puedan llevar cuestiones de combinación mucho más interesantes, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el caso de rabia en el caso de México, que se alcanzó la eliminación como problema de salud pública, pues quien lleva un rol totalmente son médicos veterinarios, pero no así, por ejemplo, la cuestión de laboratorio, procesamiento que tenemos en el Instituto de Referencia Nacional, obviamente dejamos trabajar a los expertos en estos temas. Entonces, es una cuestión complicada, sí, porque lleva todo un proceso y es un trabajo permanente, pero que se logra y que sí hemos visto principalmente que da resultados muy importantes y muy interesantes. Así es, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Comentarios que nos dejaron el doctor Sergio Conde. Nos dice que le da mucho gusto saber que hay gente joven y muy bien preparada. Y sí, es cierto, la verdad es que ustedes vieron la semblanza, el doctor Eric tiene un currículum muy impresionante, mucha experiencia en salud pública y creo que es importante que nosotros pues aprovechemos esta oportunidad que él nos da de colaborar con nosotros y traer aquí esta experiencia para sensibilizarnos y concientizarnos y conocer este mundo de la salud pública que a veces parece tan distante, pero que está al ladito de nosotros, ¿no? Y que es importante incluso como clínicos, que sepamos que hay muchas oportunidades para trabajar desde un enfoque de salud pública, un enfoque de una salud, en donde pues vemos la integración, la convergencia que hay de esta interacción humano-animal en muchos aspectos de nuestras vidas y poder favorecer a prevenir enfermedades o en el caso de erradicarlas, eliminarlas. Nos dice también el doctor Sergio Conde que nuevamente nos dice muchas felicidades por la exposición muy clara y completa. Y él comenta que como especialista en estos temas de zoonosis, que, bueno, más bien te pide que si puedes comentar algo del gusano barrenador del ganado, que se supone ya está erradicado en México. Incluso quitaron la planta productora de mosca estéril y al día de hoy la frontera contra los Estados Unidos está cerrada para la exportación de ganado bovino, para la movilización de perros y bueno, que actualmente están pidiendo un certificado libre de esta plaga en perros y gatos. Bueno, y les comento antes de que nos dé su opinión el doctor Eric, que precisamente la semana que entra, el miércoles, nada más que si sí cambia el horario por situación de quienes nos va a dar la plática, el próximo miércoles de 4 de la tarde a 5:30 vamos a tener un webinar, igual es gratuito, también vean la información a través de nuestras redes sociales, de la situación del gusano barrenador de ganado en México y cómo está relacionado con las pequeñas especies, y la va a dar el director de la Comisión México-Estados Unidos para Prevención de Fiebre Aftosa, de la CPA, y el subdirector de enlace operativo de esa misma institución que pertenece al SENACICA.
Entonces creo que va a ser muy interesante para que estén al pendiente y transmitiremos en estos días el flyer para que sepan el horario y todos los detalles para esta presentación. Adelante, Doc. Sí, muchísimas gracias. Miren, en ese sentido, justamente creo que la siguiente semana que tengamos como esta sesión, este seminario, va a ser sumamente importante porque nos van a dar esta visión precisamente desde la parte de salud animal. Les comento, desde la parte de salud humana ligada como a esta cuestión de la Organización Panamericana, del trabajo con la Organización Mundial y el abordaje que tenemos directamente con el SENAPRES, con SENACIC y demás, justamente, al menos en este aspecto que tiene que ver con la cuestión de programas preventivos dentro o un poco más enfocados a salud pública, justo trabajando con población, los lineamientos que nos han emitido hasta el momento, quien lleva la batuta en el tema es particularmente Senacicas. A ver, nosotros desde nuestra parte más bien han sido situaciones en las cuales las notificaciones, nos llegan este tipo de notificaciones principalmente por el potencial que puede tener y el impacto que también puede tener en población, al menos desde esta parte de salud pública trabajada con población. Los lineamientos que hemos tenido han sido como ajustarnos directamente como a las cuestiones preventivas que nos están emitiendo por parte de las autoridades a nivel de salud animal. Sabemos precisamente que de esta eliminación en el año del 91 se han tomado estas medidas precisamente con la intención de prevenir justamente la entrada, la dispersión de la enfermedad, y con nosotros, con esa relación, en realidad han sido como capacitaciones y alertas constantes y continuas, como para que también desde la parte de salud humana, salud poblacional, principalmente primer y segundo nivel de atención, sean capaces también de detectar a lo mejor posibles casos, posibles situaciones asociadas con, y se emitan las recomendaciones o las alertas de manera inmediata con las autoridades sanitarias a nivel de salud animal. Entonces, en realidad, ese ha sido como un poco el acercamiento que hemos tenido desde esta parte, más en una situación como de alerta y notificación inmediata. Pero quien lleva toda la batuta es la parte de salud animal, y justo la siguiente semana yo creo que nos pondrá como en esta contextualización mucho mayor dentro del planteamiento que se está haciendo por parte de estas organizaciones. Así es, así que bueno, estén pendientes de esta plática que tendremos la semana que entra. Y bueno, aprovechando también estos comentarios, les comparto el calendario de eventos de este primer ciclo de webinars que tendremos como parte de nuestras actividades de difusión y divulgación. Eh, la semana que entra, como ven, tenemos el webinar de ciclación del gusano barrenador del ganado y su importancia en pequeñas especies. Tendremos también una semana después una plática relacionada con la actividad o el papel del médico veterinario como perito. Vamos a hablar un poco posteriormente de tomografía, cuestiones de diagnóstico clínico, el abordaje o un nuevo abordaje de osteoartritis, la importancia de identificar las razas para tener una buena consulta veterinaria. Vamos a tener un tema de etología como parte de estas pláticas. Y por último, dentro de este ciclo vamos a tener información acerca de animales de compañía no convencionales. Entonces, bueno, estén pendientes en nuestras redes. Todas estas pláticas se están subiendo los próximos días para que si quieren pues recuperar algo de información, ver detalles muy particulares, pues puedan hacerlo. Están en las redes de Facebook y de YouTube de la escuela. Denos por ahí like para que reciban esta información de primera mano. Y bueno, pues estén pendientes para una serie de eventos más que tenemos también dentro de las actividades de educación continua de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Pequeñas Especies. Vamos a tener unas jornadas de odontología veterinaria para colegas y estudiantes. Vamos a tener un par de días hablando de temas de una salud también en el mes de junio. Las jornadas de odontología veterinaria son en mayo. También vamos a tener un evento relacionado con gestión, administración y mercadotecnia relacionada con el gremio de pequeñas especies. Y bueno, pues estén pendientes para estos eventos que vamos a estar proponiendo a partir pues de nuestras actividades de educación continua.
Y bueno, pues si no tienes otro comentario, Eric, pues me gustaría agradecer a todos los asistentes que, bueno, estuvieron por acá con nosotros. Fue una plática muy interesante, muy enriquecedora. Muchas gracias, Eric. Felicidades. Fue una gran plática. Y bueno, pues esperamos tenerte por acá nuevamente con algún otro tema interesante en el mundo de la salud pública relacionada con pequeñas especies. Muchísimas gracias, Doc. No, solamente, pues finalmente agradecerles por el espacio, por la oportunidad. De verdad, creo que uno de los valores agregados precisamente que tiene como el tener esta serie de seminarios es justamente conocer un poquito fuera el área que a veces, o de los abordajes que normalmente estamos como acostumbrados por parte del médico veterinario. Entonces es muy interesante conocer todos este tipo de abordajes distintos y de diferentes áreas en las que podemos permear. Agradecer también a todas y todos los asistentes por la participación, por el interés y de igual manera por ahí en la última diapositiva les compartí mi correo, mi contacto, si hay alguna situación que genere interés o alguna cuestión que quieran revisar, de verdad con mucho gusto estamos a la orden y siempre pues para apoyar en lo que se requiera. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Eric. Gracias a todos. Muy buenas noches. Que descansen y pues estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.